Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a las 8:45. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y en esta primera entrevista voy a conversar con el conocido periodista y abogado, el doctor Mario David García. Y vamos a conversar sobre un hecho que él dio hoy a conocer en su programa de radio. Y pues Mario David va a contar la historia, no yo. Yo solo quiero recordar un axioma popular muy importante que reza: en los pequeños detalles están las grandes diferencias. ¿Y qué descubrió Mario David y su equipo de producción que dieron a conocer hoy? Que en el Ministerio de Gobernación opera una floristería. ¿Qué nos dice eso de lo que está pasando en el área de seguridad? Mario David, muy buenas noches. Bienvenido a las 8:45. Es un honor que me acompañe nuevamente en estas cámaras. Pero bueno, comencemos, cuéntenos, ¿qué fue lo que descubrió y cómo lo descubrió? Pues, la verdad es que yo juzgo que no es un hecho extraordinariamente relevante más que para el anecdotario nacional. Lo único que faltaba es que hubiesen negocios en los ministerios. Ciertamente lo que recibimos fue el mensaje, un mensaje de un oyente que nos alertó sobre esto. Pamelita fue muy diligente, Pamelita Di Matteo, en Hablando Claro, para corroborar, y convenimos en que llamara para determinar cuáles eran los servicios que daban. Y fue simpático, usted escuchó en Emisoras Unidas que se transmitía precisamente el diálogo con la persona, y fue hilarante, fue motivo de risa cuando Pamela les preguntó, bueno, ¿y dónde están ubicados? Ahí en la 14 calle, bueno, hasta llegar al reconocer que era en el edificio del Ministerio de Gobernación. Pero lo más interesante de esto es que habían fotos en Facebook de la floristería Carmela. Me parece que Carmela es el nombre de la secretaria ejecutiva del ministerio o alguien allí de los más altos niveles administrativos. Habían como 15, 16 fotos donde se percibían, precisamente como lo están viendo los televidentes en este momento, los arcos del edificio que ocupa el Ministerio de Gobernación en lo que fue el Palacio de la Policía Nacional, allá en la 14 calle y 6ª avenida de la zona 1. Esto pues fue interesante, es hilarante, como insisto, porque uno esperaría que hubiese de todo en un ministerio, lo atingente a justamente la tarea de ejercicio del poder, no una floristería o no negocios. Cualquier día de estos va a haber una panadería, una venta de ropa, venta de repuestos robados. O un salón de masajes, todo es posible, Mario David. Ciertamente, es cierto. Mario David, tengo entendido que usted entrevistó telefónicamente al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Sí. ¿Cuál fue la respuesta ante este hecho? Porque, de nuevo, usted tiene razón. Es algo que queda para el anecdotario, pero en otras sociedades, por una situación similar, han renunciado secretarios de gobierno. Por supuesto, pero en otros países no se daría la corrupción tan infame y cínica como la que tenemos hoy en Guatemala. Por ejemplo, no se daría la contratación de grandes empréstitos en dólares para compra de aviones y radares, con un cinismo terrible, ni se estaría aprobando por el Congreso leyes que no entienden, como por ejemplo las de actualización tributaria, que son infames, y que es tanto más infame cuanto que los propios diputados no saben ni siquiera que aprobaron. O la aprobación del presupuesto para el 2013, que ya canaliza 1.500 millones de quetzales para las ONGs. Ni como hemos visto, por ejemplo, hoy en el diario oficial, que se rectifique que no es para un fondo social lo que se está creando, sino es un fideicomiso, otro fideicomiso, cuando el propio gobierno ha dicho que hay que, o en el Congreso se ha planteado que haya la eliminación de la figura del fideicomiso para fondos públicos, porque el fideicomiso desde tiempo de los romanos es una figura jurídica para fines privados. Lo que usted haga con su dinero es problema suyo, es su dinero. Usted puede configurar fideicomisos y entonces muy sabiamente
la normativa que los regula deja de una supervisión, por ejemplo, de la IDE, que por cierto no supervisa nada la Intendencia de Verificación Especial, más que le hace la vida difícil a los honrados, pero los delincuentes les da bandera verde. Y esto tampoco es permisible que entre la Contraloría, sin embargo, a verificar y a fiscalizar, pero los fideicomisos es un mal también de corrupción. Y lo que más lacera en estos días, Marta Yolanda, es ver cómo se aprueban leyes de urgencia nacional cuando duerme el sueño de los justos, por ejemplo, la ley contra el enriquecimiento ilícito, que es una ley que tendría que golpear la corrupción o en todo caso limitarla. De alguna manera poder reducirla, María David. Exactamente. Pero esa sí no es urgencia. No, para esto los diputados. Es un cinismo. Este Congreso habría que disolverlo, pero ya. Ahora ya tienen entre su proyecto de los próximos días la discusión de las reformas constitucionales. Porque es parte del paquete que se mencionó, que se negoció para que precisamente se aprobara este presupuesto. Así es. Son cosas tan grandes que luego al ciudadano, Mario David, se le pasan. Cuando yo, escandalizada, le comento en otros espacios periodísticos que se aprueba un presupuesto realmente de 67.685, casi 66.700 llega un poco millones más a 68 de quetzales y pico, por la ampliación. ¿Cómo es posible? Sí. Pero bueno, regresando otra vez al punto en el que estamos ahorita, Mario David. Cuando usted le informa al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, acerca de este descubrimiento que usted y Pamela Di Matteo hicieron en Hablando Claro, ¿cuál fue la reacción del ministro? Fíjese que creo que perdió un poquito la tranquilidad y él hizo énfasis cuando yo mencionaba que tenía la necesidad de conocer qué ocurría en su ámbito, en su corral, en su chiquero. Como hay un viejo dicho que cada coche en su chiquero, cada mono en su columpio. A usted ya parece Álvaro Arzú, ¿cómo? Pero ese era un dicho muy popular, ¿verdad?, en Guatemala, y él lo tomó, hizo mucho énfasis, que es pues una de las tantas falacias que se conocen y se pueden determinar cuando se hace énfasis en una cosa superflua y no en lo esencial. Lo que a mí me pareció interesante, y no tengo por qué no creerle al ministro, es que él realmente cayó en una situación muy difícil, porque él dijo, no lo conozco. Pero la situación difícil es que si no lo conoce, malo, y si lo conoce, malo. Aquí no hay posibilidades de que él salga indemne. Estaba en un callejón sin salida. Sí, porque si lo conoce, ¿cómo lo permite? Y si no lo conoce, entonces, ¿qué conoce? Si no conoce ni siquiera lo del Ministerio de Gobernación, ¿cómo va a conocer la situación de seguridad del país? Y eso a mí me preocupó porque creo en que ha hecho esfuerzos. Por ejemplo, las fuerzas de tarea merecen un aplauso. Han trabajado silenciosamente, incluso han servido para que después la CICIG salude con sombrero ajeno, para que el Ministerio Público salude con sombrero ajeno, y callada la boca han ido combatiendo el crimen. Creo que es una gran labor en ese sentido. Este mes no ha sido el mejor para el ministro de Gobernación, porque ya vio la tragedia de Totonicapán, que debió de haber sido evitada. Y esto porque, de alguna manera, el imperio de la ley implica incluso la investigación y no llegar a niveles de cierre de carreteras o de este tipo de barricadas que dañan realmente a muchísimos guatemaltecos. Yo presenté unos testimonios en días pasados en Hablando Claro de víctimas de los cierres, no solo por manifestantes, hasta para las luces Campero hubo un caso extraordinariamente lacerante de un matrimonio que no pudo pasar hacia la casa de una de las hijitas, que era una mujer de 22, 24 años, con un bebé de 1 año, que padeció de un aneurisma y cuando llegaron ya estaba muerta. Entonces, las vías de movilización vehicular son sagradas, no solo para ambulancias, para cualquier guatemalteco. Pero, por ejemplo, ¿con qué legitimidad se va a pedir que no cierren las carreteras en 4 Caminos o en la Interamericana, si aquí en la capital todos los domingos se cierran las vías de tránsito? Es que la ley es para todos.
Si no, resulta que en esta anarquía, por ejemplo, como le comentaba, un municipio de Jalapa decide por sí ante sí publicar en el diario de Centroamérica, el diario oficial, un reglamento casuístico para una sola consulta popular que ellos ante sí decretan que es vinculante, cuando la normativa vigente constitucional y de leyes ordinarias dice otra cosa. El problema acá es que cualquier alcalde cree que él es la última palabra y aquí mi palabra es la ley. Así es, y la Procuraduría de Derechos Humanos pues funciona para otras cosas, como por ejemplo para que se receten indemnizaciones multimillonarias como de 936,000 quetzales que se recetó y firmó el antiguo Sergio Morales, Procurador de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que queda claro? Los guatemaltecos estamos compelidos de cargar el año entrante con un presupuesto de 68,000 millones de quetzales, de nuestro sudor de la frente, ya sea por la vía de impuestos, por la vía de inflación, por la vía que sea, por la vía incluso de deuda pública. Pero realmente es dinero de rapiña, o para la rapiña, sigue la piñata, y eso es lo que, la verdad fatiga. Uno se siente deprimido y dice, bueno, ¿qué va a hacer todo el resto de nuestras vidas? Pleitos de esto. Hoy un poco de desesperación y fatiga, avasallamiento, puse unas carcajadas porque escuchan los políticos la conversación que nosotros tenemos esta noche aquí en Canal Antigua y se han de carcajear, han de decir, bueno, estos pendejos, ¿qué están hablando? Porque sigue la rapiña cínica y eso es lo que realmente lacera, eso es lo que cansa, eso es lo que desespera, porque no hay futuro. Seguimos hundiéndonos en la miseria, en la desesperación, no hay empleo. Las fuentes de trabajo, ve usted cómo se escamotean por los radicalismos manipulados, porque los grupos ecologistas les importa un bledo la ecología, a saber quién los financia y para qué fines. Y ahora ya se habla en este gobierno, que era supuestamente el cambio de la mano dura y de una visión totalmente contraria a la UNE, ya se habla de restituir las empresas del Estado en materia de minería. Y el otro día me lo explicaba el ministro de Energía y Minas, me decía, es que los inversionistas extranjeros exigen acompañamiento de una empresa del país. Y claro que sí, eso es parte de la corrupción de esos inversionistas, porque lo que quieren es gozar de solo ingresos y que alguien les cuide entonces los problemas que se puedan generar por protestas. Pero habría que ver quiénes son esos inversionistas, porque yo creería que no son todos. Y al final es solo una excusa para regresar a un pasado que ha sido nefasto. Y que es triste. Porque al ministro le pregunté cuántos celulares tiene usted. 2. ¿Y cuántos tiene la señorita asesora jurídica que le acompaña? 2. Bueno, pues hace 15 años ninguno de los dos podría tener nada, porque habían 500,000 teléfonos para todo a Guatemala. Las casas se alquilaban o se vendían en la función de que tuvieran teléfono, o en la posibilidad de que tuvieran teléfono. Y se recuerda usted de esos años, eran terribles. Hoy hay 21 millones de teléfonos en Guatemala, es más, en el exterior no se les explica que habitantes. Así es, porque hay muchos que tienen 2. Mario David, siempre es un gusto y un honor compartir con usted espacio. Gracias. Lamento que sea tan limitado, así que espero que tengamos pronto otro tema para que podamos discutir y decirle que ánimo y siga adelante, porque yo sé que hay mucha gente que lo admira y le echa ganas, y lo veo por la cantidad de mensajes que hemos recibido hoy felicitando su presencia acá en Canal Antigua. Siempre es un verdadero gusto, Marta Yolanda, y mi admiración y reconocimiento para la labor que usted realiza. Gracias, Mario David. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros a las 8:45.